Un gusto saludarles. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio en el cual dice que debemos de calcular la torca resultante de la plaqueta cuadrada que mide 2 centímetros por cada lado y determine la dirección del giro. Veamos el siguiente dibujo. En esta oportunidad, pues prácticamente ya me están dando la plaqueta, pero esa plaqueta está intervenida por ciertas fuerzas que en este caso me dan una fuerza 1, una fuerza 2 y una fuerza 3. La característica de esta fuerza 3 es de que tiene un ángulo de 45 grados. Entonces también debemos de tener mucha precaución cuando nos estén dando esa información, ¿verdad? En este caso, pues prácticamente tenemos que recordar que para torque es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿qué debo de obtener? Esa fuerza. Y recordemos que yo necesito establecer que esa fuerza y esa distancia sean perpendiculares, o sea, estén a 90 grados. Si yo quiero calcular entonces torque 1 va a ser igual a ¿quién? A fuerza 1 por distancia. Cuando yo estoy determinando, entonces vamos a determinar el centro del objeto. Entonces yo quiero definir cuál es esa distancia que tengo en este punto a este lado. Recordemos que la plaqueta mide 2 centímetros, entonces prácticamente la mitad de ella va a ser igual a 1 centímetro. Entonces tengo ahí ya la distancia. Para la fuerza es bien importante que yo determine cómo está ubicada esa fuerza, y esa fuerza entonces la vamos a determinar de la siguiente manera. Veamos que esa fuerza aplica en este punto, pero ¿qué pasa si yo imaginariamente vengo y le digo que desde este punto yo tengo esa fuerza, solo la estoy trasladando a ese punto? ¿Para qué? Para determinar que a través de la distancia se forme esa perpendicularidad y que tengan entonces 90 grados. En este caso entonces yo tengo F1 y mi distancia 1. Se podría decir que entonces al final aquí es 0.01, que significa 1 centímetro. Pero como recordemos, tenemos que tener la dimensional metros como la dimensional newton para fuerza, entonces ahí lo estamos estableciendo. En esta oportunidad entonces ya tengo que mi torque 1 generado por la fuerza 1 va a ser igual a fuerza 1. ¿Quién es fuerza 1? En este caso el enunciado me dice que tengo 10 newton. 10 newton multiplicado por ¿quién? Por la distancia 0.01, pero mejor si también le colocamos sus dimensionales, ¿verdad? Entonces acá será 0.01 metros. Torque 1 entonces va a ser igual a el siguiente resultado. Multiplicamos 10 por 0.01, me va a dar 0.1 newton metros, que sería mi primer torque. El segundo torque entonces lo tenemos que determinar a través de la segunda fuerza. Y la segunda fuerza entonces lo vamos a obtener de la siguiente manera. Yo lo que necesito entonces, si quieren poder analizar lo que son prácticamente las fuerzas aplicadas a cada uno de los de las ubicaciones de los elementos, entonces vamos a tener lo siguiente. Muy bien, entonces en esta oportunidad tenemos nuestra misma plaqueta, solo que ahora tenemos referenciada esta mi fuerza 2, F2. Si hacemos lo mismo, que ubicamos o trasladamos esa fuerza, pero la ubicamos en este punto, yo tengo ahí establecido mi vector fuerza, fuerza F2. ¿Y qué pasa? Que acá también voy a conseguir un ángulo de 90 grados para poder trabajar entonces esta otra fuerza. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es establecer si existe o no existe esa perpendicularidad. Muy bien, entonces para torque 2 va a ser igual a fuerza 2 por distancia 2, pongámosle.
En este caso pues ya tengo que torque 2 va a ser igual fuerza 2, me están diciendo en este caso que son 5 newton multiplicado por la distancia. Recordemos que otra vez va a ser hacia el centro y al centro voy a tener 0.01. Como tenemos que tenerlo en metros, por esa razón lo escribimos así. En este caso entonces me salía 5 por 0.01. ¿Cuánto nos da? Y nos da entonces que torque 2 va a ser igual en este caso a 0.05 newton metro. Muy bien, entonces ya tenemos establecido también el origen del torque 2. Muy bien, para poder representar entonces esa fuerza F3, yo voy a volver a dibujar acá qué es lo que sucede. En este caso pues yo tengo 45 grados de ángulo interno de los que pues tengo que tomar en cuenta. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo acá que yo necesito encontrar entonces una fuerza F3X como también una fuerza F3Y. Para poder encontrarlo eso pues nos vamos a funciones trigonométricas y con funciones trigonométricas vamos a obtener lo siguiente. Entonces si yo tengo acá que utilizo seno de 45 va a ser igual a F3Y. F3Y dividido hipotenusa y la hipotenusa es F3. Pero como F3 está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. De una vez colocamos F3 seno de 45. Para la otra componente es fácil. F3 coseno de 45 va a ser igual a F3X. Y con eso ya logro entonces obtener las componentes. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que yo necesito esas fuerzas que se transformen ahora a que sean perpendiculares al centro. Entonces yo podría eliminar prácticamente el vector inclinado y ahora ¿qué es lo que sucede? Que tengo entonces este vector F3X en este sentido y también tengo este otro vector F3Y. Si yo traslado el F3X, recordemos que yo acá tengo F3X y que también voy a lograr que sea perpendicular al centro del objeto. Como también al momento de que yo quiera trasladar F3Y también lo traslado, pero ahora en esta misma dirección y logrando que tenga entonces esos 90 grados de perpendicularidad. Entonces voy a tener F3Y. Muy bien, entonces ya tengo establecido yo tanto mi fuerza como mi distancia, entonces procedo a calcular lo siguiente. Torque de fuerza F3X va a ser igual. ¿Cuál es la fuerza en F3X? En este caso tengo F3 por coseno de 45 grados multiplicado entonces por la distancia, y la distancia pues siempre la hemos mantenido a 1 centímetro, ¿verdad? 0.01 metros y consigo entonces obtener ese parámetro. Si yo le ingreso los datos, torque de F3X va a ser igual. ¿Quién es ese F3? Recuerdan que anticipadamente nos habían dicho que tenemos una fuerza de 15 newton multiplicado en este caso por el coseno de 45 por 0.01. Entonces obtenemos ahora este torque ocasionado por la fuerza F3X. Si multiplicamos entonces me sale 15 coseno de 45 por 0.01 me sale 0.1060. Tengo 0.1060 newton metro. Como ya encontré entonces el valor
de torque que ocasiona esa componente en el eje X, también necesito encontrar la componente en el eje Y. Y para ello, entonces nos vamos a lo siguiente. Prácticamente volvemos a tener lo mismo, que ahora tengo que torque ocasionada por la fuerza 3Y va a ser igual, muy bien, F3, pero ahora multiplicado por ¿quién? Por el seno de 45, pero como es 45 grados, pues prácticamente nos va a dar el mismo parámetro. Pero si tuviéramos un ángulo diferente, entonces nos va a dar diferente. Entonces, el torque ocasionado por la fuerza 3Y va a ser igual nuevamente 15 newton multiplicado por el seno de 45 por 0.01 metros. Entonces, torque ocasionado por la fuerza 3Y va a ser igual, en este caso operamos y tenemos el mismo resultado, 0.1060 newton metros. Obteniendo entonces ya todas las fuerzas, es importante establecer o ver cómo están actuando entonces estos torques. Muy bien, entonces ahora lo que procede es que yo tengo que reunir todos esos torques calculados. ¿Qué es lo que necesito determinar? Entonces, que el torque resultante va a ser igual al torque 1 más torque 2 más torque 3. Pero recordemos que el torque 3 pues, se descompone en otras dos variables debido a que pues ocasionando que esa fuerza está inclinada, pues produce dos vectores más, ¿verdad? Entonces dos fuerzas más. En este caso es prudente analizarlo. Si yo vengo y coloco el centro en el objeto y yo asumo, porque yo voy a asumir que para este lado va a estar girando mi elemento. Si gira hacia ese lado, entonces, y mi resultado va a ser positivo, entonces mi giro está correctamente hacia esa orientación. Pero si mi giro o si mi sumatoria es negativa, entonces se puede decir que en lugar de ir para ese lado, ahora el giro va a salir hacia el otro lado. Entonces es una cuestión de interpretación. ¿Cómo voy a obtener eso? Entonces, para obtener eso, tengo que analizar entonces qué es lo que está sucediendo con las fuerzas y determinar un signo positivo o un signo negativo de cada uno de los torques. Muy bien, yo tengo entonces que acá tengo F1, perdonen, y que acá tengo F2. Y recuérdense que yo voy a tener el famoso F3X y también voy a tener acá el otro F3Y. Y con eso pues voy a tratar la manera de interpretar ahora qué es lo que está sucediendo. Disculpen ahí, pero como les decía, a veces se pone un poquito complicado la pantalla. Entonces F3X, F3Y, si yo asumo entonces que tengo una orientación hacia este sentido, entonces ¿qué sucede? Que para poder determinar el torque resultante va a ser igual entonces a torque 1. Torque 1, ¿qué es lo que está sucediendo con torque 1? Si usted visualiza, prácticamente yo estoy asumiendo este sentido. Y este sentido de rotación, la fuerza 1, ¿qué es lo que está haciendo? Prácticamente se está oponiendo. Como se está oponiendo, entonces yo le voy a colocar menos torque 1. Ahora, si yo quiero analizar torque 2, entonces torque 2 ahora, ¿qué está haciendo torque 2? Si yo tengo esta orientación hacia acá, lo que sucede es que la fuerza 2 me está colaborando a que yo rote en ese sentido. Entonces lo que voy a hacer ahora es sumarle torque 2. Ahora, si seguimos analizando y determinando esa rotación, y esa rotación
que estoy asumiendo otra vez que va hacia acá, ¿qué está sucediendo con F3X? Y F3X también va a estar a favor. Como está a favor del giro, le voy a poner signo positivo y le voy a tomar ahora la sumatoria de torque 3X. Pero ¿qué pasa ahora con la fuerza F3Y? La fuerza F3Y también, ¿qué está haciendo? Que se está oponiendo. Yo estoy asumiendo un giro hacia este sentido, pero F3 prácticamente se está oponiendo. Como se está oponiendo, entonces voy a tener un torque negativo 3Y. Entonces, esto es lo interesante para poder determinar entonces hacia dónde está girando esta mi plaqueta en función de las fuerzas aplicadas. Muy bien, para ello entonces vamos a resolver lo siguiente. Torque resultante va a ser igual. ¿Cuánto nos había dado torque 1? Y torque 1 nos había dado al principio 0.10 Newton metro. Muy bien. ¿Este qué va a ser? Negativo. Más torque 2. Torque 2 nos había dado 0.05 Newton metro. Más, ¿cuánto nos dio? Torque 3X. Y nos había dado 0.1060 Newton metro. Y por último, pues vamos a colocar lo que es el torque resultante de 3Y. Y para ello también vamos a restar debido a la orientación de 0.1060 Newton metro. Muy bien, entonces el torque resultante para este evento va a ser igual. Recordemos que teníamos más 10.60 menos 10.60, que es lo que sucede que prácticamente se van a eliminar. Signo contrario se elimina. Entonces ahora me queda que tengo menos 0.10 más 0.05. Y conclusión, entonces me queda menos 0.05 Newton metro. Pero ¿qué está sucediendo ahí, jóvenes? Que al final, pues prácticamente tengo yo una orientación contraria a la que había supuesto. Entonces, ahora puedo determinar entonces que, permítame, que el torque ya no lo voy a asumir que está girando hacia este lado, sino que ahora le voy a decir que el torque entonces está hacia el otro lado, en esta otra rotación. Y pues prácticamente el torque resultante puede ser 0.05 Newton metro. Esto de acuerdo a la orientación. Pero entonces mi suposición de que el torque iba a girar hacia ese sentido, ahora lo correcto es que gira en este sentido adecuadamente. Y por consiguiente, entonces, esta va a ser mi resultante que me solicita el problema. Determiné el torque, 0.05 Newton metro, y que este gira a favor de las agujas del reloj. Espero que hayan solucionado las dudas y les agradezco su atención. Muchas gracias.